Apareció Aurora con las maletas en las manos, sombrero de palma en la cabeza. En el pecho todavía le ardía lo que el esposo le hizo. Abandonado el rancho, la casa casi tirada en el suelo. Del otro lado de la cerca, un caballo, mancha blanca en la frente. La miraba con ojos hundidos, esos de quien también fue dejado atrás. Todo el mundo dijo que se le había movido la cabeza, que una mujer así, sola, sin nadie al lado, no tenía nada que hacer en medio del campo con una tierra que nadie quiso. Pero Aurora sabía algo que la gente no sabía. Cuando lo humillante llega muy adentro, se vuelve valor. Y ese valor, en manos firmes, construye lo que el dolor quiso destruir. Antes de empezar, cuénteme ahí debajo desde qué pueblo, desde qué rancho, desde qué rincón del campo me está escuchando ahora. Escriba el nombre de su tierra porque a mí me da gusto saber hasta dónde llegan estas historias del campo de otros tiempos. Y si lo que ya leyó le tocó algo adentro, deje su like ahora mismo y quédese conmigo suscribiéndose al canal, que las próximas historias también vienen de la misma raíz y no quisiera que se las perdiera. En otros tiempos, en los pueblos del campo, así se contaba lo que pasaba. A la orilla de los arroyos, al borde de los caminos de tierra, el lugar donde se firmaban los papeles del pueblo quedaba en un camino pequeño, de piedras viejas mal acomodadas. Paredes amarillas, olor a papel viejo, junto con el del café que se calentaba en el horno del fondo. El hombre que firmaba los papeles ya no era joven. Miraba detrás de un vidrio grueso. Tenía la costumbre de no asustarse de casi nada después de años viendo de todo en aquella mesa. Pero la cosa cambió cuando Aurora dejó arriba de la mesa el dinero ya contado y dijo, sin más, que venía a terminar de comprar el rancho del muerto don Anselmo. Él levantó los ojos despacio, la miró de arriba a abajo de un modo que no podía esconder, como quien hace algo que no le cuadra. Tardó un momento más del justo en agarrar lo que firmaba. Ella firmó sin pensar. Dobló el papel del rancho con cuidado. Lo guardó adentro del bolso de piel que cargaba al hombro. Le agradeció con la palabra seca que pedía el momento, y se fue. El hombre de los papeles se quedó mirando la puerta que se había cerrado, por unos momentos. Después volvió al trabajo, moviendo la cabeza en una de esas maneras silenciosas de decir que no, de las que no necesitan a nadie cerca. Aurora ya tenía 35 años. Llegó a aquel pueblo del campo cargando 2 maletas, un bolso, el dinero que le tocó al separarse del esposo, y firme adentro. No iba a llorar más delante de nadie. Lo que había dejado atrás era de eso que la gente cuenta en voz baja, con esa mezcla de lástima y de querer saber que vuelve el dolor ajeno en chisme del corredor. Eladio era de los hombres con trabajo bueno en el pueblo, cara siempre cuidada. La sonrisa que daba sin pensar a quien lo miraba desde afuera. Adentro de la casa era otra cosa. Pero a Aurora le tomó años poder separar esas dos caras. Cuando uno cree en alguien, los ojos no ven rápido lo que el corazón no quiere saber. Ella había cuidado la casa, ayudado con los papeles del trabajo de él, tapado lo que él dejaba mal. Como quien hace todo eso por amor, sin darse cuenta de que el amor se había ido quedando solo en ese trabajo. Eladio pensó que quería empezar de nuevo con otra. No le dijo nada antes, no tuvo el cuidado de buscar un momento sin nadie cerca. Fue una tarde como otras. Gente en la calle, la puerta de la casa sin cerrar. Llegó con la otra. Le dijo a Aurora, delante de quien pasaba, que las cosas ya no eran iguales y que ella tenía que agarrar lo suyo y salir. Lo humillante no fue solo que la cambiara, fue cómo lo hizo. Como quien se cambia la ropa sin cerrar la ventana. Aurora se quedó parada en medio de la sala, un tiempo que no supo contar. El piso firme abajo de los pies, pero adentro la sensación de que todo se había hundido de un golpe. Después fue al cuarto. Agarró lo suyo. Salió sin hacer ruido, porque había algo en eso que ella no iba a soltar, aunque le costara cada pedazo de lo poco que le quedaba. Lo último que Eladio le dijo, con una voz que parecía buena pero por dentro era mala, fue que ella nunca había podido hacer nada sola, y que así iba a ser mejor para todo el mundo. Aurora lo escuchó. No contestó. Se fue. Pero la palabra se quedó. Se le metió en un lugar de la cabeza, como algo escondido bajo la piel, que no duele todo el tiempo, pero se siente cada vez que uno hace un movimiento brusco. El papel para terminar todo entre ellos vino pronto. Eladio quería cerrar pronto. Aurora ya no podía ni quería hacer aquello más largo. El hombre que sabía de leyes, el que la ayudó, era joven, y hacía bien su trabajo. Se aseguró de que ella recibiera lo que le tocaba por tantos años de casados, pero lo que le tocaba era poco al lado del tiempo que ella había dado.
porque esas cuentas pocas veces salen justas. El dinero era poco, pero era solo suyo, sin el nombre de nadie al lado, y fue la primera vez en mucho tiempo que tenía algo que era nada más de ella. Pasó 3 semanas en un cuarto barato. Comía poco, dormía menos, mirando el techo, escuchando la palabra de Eladio que volvía siempre adentro, como esa cosa que el silencio siempre trae. Si alguna vez a usted también alguien le dijo en voz baja, esa voz que parece buena pero por dentro es mala, que usted nunca había podido hacer nada sola, y la palabra se le quedó pegada bajo la piel como cosa que no duele todo el tiempo, pero se siente cada vez que uno hace un movimiento brusco, cuéntemelo ahí debajo. Cuénteme qué palabra fue, quién se la dijo y qué hizo usted con ella después. Porque hay cosas que uno solo comparte con quien sabe de qué se habla, y en este rincón nadie le falta el respeto a nadie. Aquí se escucha, que a veces eso es lo único que falta. Fue una tarde de esas 3 semanas, escuchando por accidente a 2 hombres hablando en el mercado mientras esperaban su pan, que algo se movió de lugar adentro de ella. Hablaban de un rancho abandonado que no encontraba a alguien que lo comprara por ningún dinero. No fue cosa de un momento. Fue más como cuando algo entra por la ventana porque la puerta está cerrada, y se queda ahí tomando lugar, hasta que decirle no se vuelve más difícil que aceptarla. El rancho había sido de don Anselmo, un hombre que vivió solo en aquellas tierras muchos años, sin mujer, sin hijos, solo con los animales y el trabajo, y los que lo conocieron decían que con eso le bastaba. Cuando murió, apareció el hijo de un hermano que vivía en la ciudad grande. Miró todo con esos ojos de quien busca lo que se puede sacar. Agarró lo que se podía llevar pronto y se fue. Dejó la casa, dejó la tierra, dejó las gallinas sueltas en el patio, como si un animal no necesitara a alguien que lo cuidara. Y dejó al caballo en el corral viejo, porque, como él mismo le dijo a quien lo quiso escuchar, ya no servía para nada. El papel del rancho se quedó pegado en la pared del pueblo, donde se ponían los papeles, demasiado tiempo. Se iba poniendo amarillo ahí, con esa calma que tienen las cosas que nadie quiso. Aurora fue ahí un día. Sabía bien dónde quedaba el lugar. Un hombre iba pasando en un carro lleno de cosas y aceptó llevarla. Quería ver con sus propios ojos antes de decir nada. El camino de tierra roja levantaba polvo. El carro se movía mucho. El hombre del carro era silencioso. No le hizo ninguna pregunta sobre a dónde iba. La dejó al principio de un camino chiquito, con el campo crecido a los 2 lados. Se fue con un movimiento de cabeza. Ella se quedó parada. Escuchó el motor irse y perderse a lo lejos. Las 2 maletas en el suelo. El bolso al hombro. Después se volvió hacia el camino y empezó a caminar. Lo primero que vio fue el mezquite grande. Estaba en medio del patio. Llevaba ahí más tiempo que cualquier cosa construida cerca de él, y se veía que no pensaba irse. Después vio la casa. El techo de un lado se había hundido donde el tiempo pudo más. Las paredes, caídas en pedazos. Las ventanas cerradas con maderas puestas de cualquier modo. La hierba se había metido en el patio de tal forma que ya no se sabía dónde terminaba la tierra trabajada y dónde empezaba lo abandonado. Aurora puso las maletas en el suelo y se quedó mirando un buen tiempo, sin prisa. Lo había hecho a propósito. Quería darse el tiempo de mirar todo con verdad antes de ponerse contenta. Porque la alegría que no pasa por lo real se va con la primera lluvia. Lo que veía era mucho trabajo. Eran muchas cosas malas, en un terreno que todavía no podía saber qué tan grande era. Pero era la tierra. Era de ella, si quería. Y había algo en aquel lugar olvidado que ella reconoció, como cuando se reconoce una cara entre mucha gente sin saber primero el nombre. Sintió que el lugar había esperado, que se había quedado solo no porque no sirviera, sino porque le había faltado alguien que llegara y lo mirara correcto. Volvió a agarrar las maletas. Siguió caminando hacia la cerca vieja de madera que separaba el patio del corral del lado. Ahí fue donde escuchó el ruido, un sonido bajo del animal. Después, un paso pesado en el suelo apretado. Del otro lado de la cerca estaba el caballo, el pelo apagado, la mancha blanca en la frente como puesta ahí a propósito. La cabeza abajo. No de animal descansado. Era de un animal cansado de tanto tiempo que ya no tenía para qué levantarla. Los huesos se le veían bajo el pelo de un modo que no pedía explicación. Pero lo que más le importó a Aurora no fue cómo estaba el animal por afuera, fue cómo movió la cabeza cuando ella se acercó. Despacio, sin miedo, sin alejarse. Se quedó mirándola con esos ojos oscuros y hundidos de caballo, llenos de algo silencioso que parecía más viejo que él. Aurora dejó la maleta en el suelo.
Llegó hasta la cerca, extendió la mano despacio sobre la madera. Esperó. El caballo miró la mano un momento. Respiraba fuerte. El aire le entraba y le salía rápido. Después dio un paso corto. Llegó hasta donde alcanzaban los dedos. Se dejó tocar. El pelo áspero, la piel caliente. Bajo los huesos del cuerpo se podía sentir el corazón latiendo fuerte, de animal que sigue vivo aunque todo le diga que no. Lo supo después, por los vecinos que fueron llegando en aquellas primeras semanas. Un hombre llamado Don Severino, que vivía del otro lado y había trabajado con Don Anselmo por años, pasaba a veces a ver cómo estaba el animal. No era acuerdo, no era cosa firme. Lo hacía nada más porque era bueno y no podía pasar cerca de un animal con hambre sin hacer algo. Le echaba hierba por arriba de la cerca, llenaba la cubeta con agua cuando se acordaba. A veces dejaba unos cuantos granos de maíz seco en el lugar viejo donde el animal comía. No era cuidarlo, era hacer que no se muriera, y el caballo había hecho con eso lo único que sabía hacer: seguir. No tenía sentido aquello. Aquel animal grande, vivo todavía con lo poco que alguien que pasaba por ahí se acordaba de dejarle. En la misma tierra que el hijo del hermano de Don Anselmo había dicho que no servía, y dejó atrás sin pensar dos veces. Aurora se quedó con la mano en el cuello del caballo. Un tiempo que no supo contar, sintiendo el calor del cuerpo, sintiendo lo pesado de aquello que era de los dos. Pensó que el nombre que los vecinos le habían puesto al animal, Trueno, era una de esas cosas raras que la vida hace sin darse cuenta. No había nada de aquel nombre fuerte en aquel animal silencioso y cansado. Pero había algo en él que ella conocía bien, esa fuerza silenciosa de quien sigue parado sin saber bien por qué. Esa primera noche Aurora durmió en la cama vieja que don Anselmo dejó. El colchón estaba lleno de polvo, sacudido y puesto antes en la ventana abierta, porque era lo que tenía. El techo caído dejaba ver un pedazo de cielo, y las estrellas que se podían ver en aquel hueco eran más de las que ella esperaba. El viento entraba tibio. Olía a tierra seca y a pasto. Afuera, Trueno hizo un sonido bajo en la oscuridad. La noche se lo llevó hasta volverlo casi silencio. Antes de dormir, Aurora miró el techo con los ojos abiertos. Dejó que la palabra de Eladio volviera una última vez, no para hacerse mal, sino porque había decidido acabar con esa palabra de otra forma. Nunca había podido hacer nada sola. Se quedó mirando aquel pedazo de cielo lleno de estrellas arriba del techo caído, y pensó que era un buen momento para empezar. Si alguna vez usted también miró un techo caído arriba de la cabeza y en lugar de ver la ruina, vio un pedazo de cielo que el techo entero le había estado escondiendo, cuéntemelo ahí debajo. Cuénteme cuándo fue. Cuénteme qué se le rompió primero para que pudiera ver lo que estaba arriba. No me diga solo a mí me pasó parecido. Cuénteme la noche. Cuénteme la hora. Cuénteme qué pensó cuando entendió que ese era un buen momento para empezar. Porque a veces el comienzo nuevo no es ruido grande. Es una mujer mirando estrellas por un agujero en su propio techo y diciéndose por dentro que ahí mismo todo cambia. Al otro día despertó antes del sol y se fue a trabajar. Los primeros días fueron de aprender y de un cansancio que iba muy adentro. No era solo del cuerpo, también de la cabeza. Cansancio de quien aprende un lugar nuevo mientras va construyendo desde el principio cómo hacer las cosas. Aurora se despertaba cuando todavía estaba oscuro. No porque alguien la obligara, sino porque el cuerpo de quien creció entre la tierra y los corrales no sabe seguir durmiendo cuando la luz empieza a cambiar afuera. Iba al patio, los ojos pesados todavía, a ver qué había para hacer. La lista era muy larga. Mejor no mirarla toda de una vez. Por eso, ella había aprendido hace tiempo a no querer verla entera. Un día, la puerta, mal puesta en lo que la abría y la cerraba, todo viejo, y no cerraba bien. Otro día, el horno de leña pegado a la pared del fondo. Necesitó limpiarlo bien, con calma, y 3 veces antes de que sirviera bien. Victorias pequeñas, pero victorias que se quedaban, que cambiaban algo de verdad en un lugar donde casi todo necesitaba cambiar. Lo primero que hizo Aurora en la mañana del segundo día, antes de cualquier otra cosa, fue ir al corral con una cubeta de agua limpia y un puñado de pasto cortado en la orilla del patio. Trueno estaba en el mismo rincón de siempre, la cabeza abajo, pero el caballo volvió la cabeza hacia donde ella iba cuando escuchó el paso en la tierra. Ella metió la cubeta adentro del corral por el hueco de la cerca, tiró el pasto por arriba y se quedó del lado de afuera, mirando. El caballo se acercó despacio. Olió el agua antes de tomarla.
Bebió con la calma de un animal que no había tomado agua en mucho tiempo. Después se volvió hacia el pasto y se fue comiendo despacio, con una calma tranquila, que decía que llevaba con hambre tanto tiempo que ya ni tenía prisa ni se asustaba. Aurora se quedó parada mirando aquello. Sintió algo que no era completamente alegría. Era más como sacarse algo de encima. Esa sensación de haber hecho una cosa correcta en un día en que todavía no sabía casi nada. Volvió a la casa y siguió con lo demás del trabajo. Llevaba eso guardado en el pecho. Fue al final de aquella primera semana cuando pasó la cosa pequeña, la que después se le iba a quedar como uno de esos momentos que no se buscan y no se olvidan. Aurora estaba parada frente a la cerca del corral. Ya era el final de la tarde. La luz amarilla del sol bajaba despacio sobre el patio. Esa vez Trueno se había acercado solo, sin que ella lo llamara. Se había quedado del otro lado de la madera vieja, mirándola en silencio como quien estaba empezando a reconocer a la persona. Aurora pasó la mano por el cuello áspero, sintió la piel caliente bajo los dedos, y entonces, sin pensarlo mucho, dijo el nombre en voz alta. Trueno, una sola vez. La palabra cayó en el aire del patio. Se quedó ahí como cosa que encontró su lugar. Era un nombre que otros le habían puesto, en otro tiempo, para un animal que ya no era el mismo, pero ahora dicho por ella en aquella tarde, frente a aquel animal gastado que no le quitaba los ojos, el nombre dejó de ser lo que había sido, y pasó a ser otra cosa. Pasó a ser de los dos. Aurora se quedó un momento más con la mano en el cuello del caballo, sin decir nada más, porque nada más hacía falta. El nombre que el mundo le había puesto cuando todavía servía, ahora era el nombre con el que ella lo iba a llamar todos los días. En aquella tierra que nadie quiso, igual que a él, si alguna vez usted también miró a alguien o a algún animal que el mundo había dejado por inútil, un viejo en el rincón de la casa, un perro en la orilla del camino, un caballo en un corral olvidado, y, sin haberlo planeado, le dijo el nombre en voz alta, y ese nombre cayó en el aire y encontró su lugar, cuéntemelo ahí debajo. Cuénteme a quién, cuénteme dónde, cuénteme qué pasó después de que el nombre se quedó dicho. No me diga solo qué bonito, cuénteme la escena, quiero verla, porque yo creo que hay momentos en que uno reconoce a otro abandonado, y sin darse cuenta, los dos dejan de estarlo al mismo tiempo. Lo que estaba mal en la casa fue saliendo despacio. Así pasa con los lugares abandonados. Van mostrando lo que se les rompió en pedazos mientras uno se acerca más. El techo, caído de un lado, dejaba entrar no solo la lluvia, también el viento y hojas secas que se habían juntado en el piso del cuarto del fondo. La pared de la cocina tenía una mancha oscura, vieja, que subía desde abajo. La ventana del cuarto había perdido un pedazo de su madera. Ya no cerraba bien, dejaba un hueco tan grande que el frío de la madrugada entraba sin avisar. Aurora fue arreglando lo que podía con lo que tenía. Donde hacía falta, hacía las cosas como le salía, y guardaba en la cabeza lo que tenía que comprar en el pueblo. Tenía una lista chiquita. La había escrito en un papel que cargaba con ella, letra pequeña para que entraran más cosas, porque cada cosa de aquella lista costaba dinero, y el dinero que tenía necesitaba alcanzar para más tiempo que el trabajo de la casa. Un trabajo que todavía no se sabía cuándo iba a estar listo. 3 días después, Aurora abrió la puerta del corral por primera vez de verdad, y entró. Trueno se echó un poco para atrás cuando ella entró. No de miedo. Era la costumbre de un animal que llevaba mucho tiempo sin nadie pasando por ahí. Ella se detuvo. Esperó, dejó que el silencio hiciera el trabajo que la prisa rompe. El caballo la miró, las narices abriéndose y cerrándose. Después volvió al lugar donde estaba antes, como quien ya entendió que aquello no era peligroso. Aurora se acercó despacio, le pasó la mano por el cuello, después por la espalda. Sintió el pelo áspero, todo apagado, las marcas viejas que el tiempo le había dejado en la piel. Los huesos del cuerpo todavía se le veían, pero un poco menos que la primera mañana. Después de 2 mañanas con hierba y agua limpia, pegado a la pared del fondo del corral había un cajón viejo donde el animal comía. Tenía adentro pedazos de maíz seco que don Severino había dejado alguna vez. Aurora limpió aquel cajón. Le puso el maíz fresco que había traído consigo desde el pueblo en una bolsa pequeña que cargaba dentro del bolso. Se quedó ahí mientras Trueno comía, la mano abierta sobre el cuello caliente del animal. Sin decir nada, sin necesitar decir, eran 8 las gallinas que vivían sueltas por el patio.
de colores diferentes. Una de ellas oscura, más grande que las otras. Tenía el aire de quien manda y lo sabe. Se habían quedado porque una gallina suelta que encuentra qué comer y qué tomar sigue viva sola, de una manera que da vergüenza. Y el patio de don Anselmo, aunque abandonado, tenía animales pequeños suficientes para que las 8 se arreglaran solas, sin necesitar a nadie. Aurora empezó a echar maíz por el patio cada mañana. Las gallinas fueron llegando, primero las que tenían menos miedo, después las que tenían más, hasta que las 8 aparecían a la misma hora. Como aprenden los animales cuando se dan cuenta de que la comida llega siempre, los huevos empezaron a aparecer en lugares raros, abajo de una piedra, detrás del horno de leña, en medio de la hierba alta, junto a la cerca. Ella los encontraba uno por uno, con esa alegría chiquita de quien está aprendiendo cómo es el lugar. Los guardaba en una olla vieja que encontró en la cocina. Los contaba con cuidado. Pensaba en lo que podía hacer con ellos. Una de esas mañanas Aurora estaba barriendo el cuarto del fondo. Aquel cuarto donde don Anselmo guardaba sus cosas. Ahí encontró el cajón con las cosas para trabajar. Era de madera oscura, pesada. Lo que lo abría y lo cerraba estaba viejo, ya casi sin moverse. Arriba estaba escrito el nombre del viejo, rayado en la madera con algo duro. Letra grande, mal hecha. Lo sacó de abajo, donde estaba puesto. Lo abrió. Esperaba ver solo eso, y eso encontró. Pero también, en el fondo, debajo de todo, había un cuaderno. Lo de afuera, duro, lo que lo cerraba, partido. Las páginas, amarillas por el tiempo. La letra era grande, caía hacia la derecha, escrita casi toda con lápiz, la mano firme de quien no tiene la costumbre de escribir, pero cuando escribe le importa. Aurora se sentó en el piso ahí mismo, pegó la espalda a la pared, empezó a leer despacio. Don Anselmo había guardado en aquel cuaderno todo lo que había aprendido de aquella tierra durante mucho tiempo, donde el suelo se quedaba más oscuro después de la lluvia. ¿Por cuánto tiempo guardaba el agua adentro? ¿Qué parte del terreno agarraba mucho sol cuando hacía calor? ¿Cuál se quedaba con un buen lugar fresco al caer la tarde? ¿En qué tiempo del año el viento se iba para otro lado? Y lo que eso quería decir para el trabajo de la tierra. Había una parte sin fecha, escrita con letra un poco más grande que lo demás, con 2 líneas firmes abajo, hechas con la mano segura. Decía: la tierra cerca de la barda baja, del lado donde el sol se va al caer el día, da todo lo que uno le pone, sin pedir nada. Trabajé esa tierra 40 años y nunca me dijo que no. Aurora leyó eso 3 veces. Después se quedó mirando hacia la ventana un momento, hacia el fondo del terreno, donde el suelo bajaba despacio hacia una barda baja con hierba alta arriba. Cerró el cuaderno, lo guardó adentro del bolso con el mismo cuidado con que había guardado el papel del rancho, y fue hasta la ventana a mirar el fondo del terreno con otros ojos por primera vez. Si alguna vez a usted también le llegó a las manos una cosa pequeña dejada por alguien que nunca conoció, un cuaderno, una carta, una herramienta vieja con un nombre rayado encima, y al leerla o al usarla sintió que esa persona le estaba hablando directo a usted, aunque hubiera muerto años antes, cuéntemelo ahí debajo. Cuénteme qué fue, quién la había dejado, y qué le dijo a usted ese pedazo de cosa vieja. Porque yo creo que en el campo, y a veces fuera de él también, hay gente que siembra cuidado en silencio sabiendo que un día alguien va a llegar necesitando justo eso. Y cuando uno es ese alguien, lo entiende todo de golpe. Fue esa misma semana cuando llegó Florita. Aurora estaba arrancando hierba en la orilla de la cerca del patio cuando escuchó pasos en el camino y levantó los ojos. Era una niña como de 13 años. Flaco el cuerpo, pelo oscuro recogido en una trenza floja. Vestido sencillo, ya muy corto para el cuerpo que le iba creciendo. Parada en el principio del camino, con esa mezcla de querer saber y de cuidado que cargan los niños cuando crecen en lugar de otro. Se quedaron mirándose un momento. Aurora ni la llamó ni la mandó, solo esperó, porque ya sabía que apretar a un niño con miedo es la forma más rápida de hacer que se vaya. La niña fue acercándose despacio. Se detuvo a un buen pedazo de la cerca, de donde todavía se podía ir corriendo si hacía falta. Dijo que su padre había mandado decir que la señora ya había llegado al rancho, y que si ella necesitaba ayuda, era nada más de decir. Aurora le agradeció. Le preguntó si sabía hacer algo. La niña dijo, sin pensar, que ella sabía limpiar el piso, lavar la ropa, ver por las gallinas, trabajar la tierra con frijol y maíz,
que aprendió con su abuela, que no le tenía miedo al trabajo. Aurora la miró un momento y le dijo que había comida por hacer, y que la podía ayudar si se quería quedar a comer. Florita se quedó a comer. Volvió al día siguiente, y al otro después de ese. En uno de esos arreglos que no se dicen con palabras, pero se quedan, porque hacen bien a las dos. Trabajaba con la calma seria de niña que creció muy rápido, sin necesitar que le dijera nadie las cosas dos veces, aprendiendo el modo de Aurora con esa manera silenciosa de quien mira más de lo que pregunta. Fue por ella que Aurora se fue enterando, en pedazos y sin orden, de la vida que había sido la de Trueno. El caballo había llegado joven y fuerte al rancho de don Anselmo, más de 10 años antes, comprado en un rancho más grande de por ahí. Trabajó jalando del carro, cargando lo pesado, llevando al viejo arriba por los caminos de tierra los días de mercado y los días que hacían falta. Era animal de mucho dar y poco descansar, porque don Anselmo era hombre que trabajaba sin descansar, y esperaba lo mismo de todo lo que estaba bajo su cuidado. Cuando el viejo se puso enfermo y se le fue yendo la fuerza los últimos años, Trueno se quedó sin para qué, sin trabajo, sin nada que hacer, con menos cuidado, con menos mirada, se fue haciendo chiquito adentro del corral, con esa calma cansada que el animal viejo aprende cuando entiende que el mundo de alrededor ya no es el mismo. Y a nadie se le pasó por la cabeza decir nada. Aurora escuchó todo eso una tarde. Estaba limpiando el cajón donde el animal comía. Florita estaba del lado de afuera de la cerca. Hablaba mientras miraba a Trueno con esos ojos muy abiertos de niña que está descubriendo que el animal también tuvo otra vida antes. Aurora se detuvo, se quedó con las manos sobre el cajón. Miró al caballo. Comía despacio, en su lugar de siempre. La cabeza, más abajo de lo común a esa hora del día. Pensó que hay en el mundo una mala costumbre, la de dejar de ver lo que todavía está, solo porque ya no hace lo que antes hacía. Pensó en eso, y reconoció el dolor por dentro. No con tristeza, sino con esa luz que uno gana cuando por fin entiende que lo que duele adentro de uno no es solo de uno, que el mundo tiene la costumbre de hacerle eso a más gente y a más cosas de las que uno alcanza a ver cuando está hundido en su propio dolor. Puso hierba fresca en el cajón. Le echó un poco de maíz. Se quedó un momento más ahí, sin razón clara, más que la de no irse. En la segunda semana Aurora fue al fondo del terreno por primera vez, con Florita al lado, las dos abriéndose camino con la pala y con las manos. El terreno bajaba despacio hasta la barda baja que don Anselmo había escrito en el cuaderno, y cuando llegaron ahí, hasta los ojos que no sabían podían ver que era distinto. La tierra ahí era más oscura, más blanda. Olía a húmedo de un modo que el resto del terreno no olía. Aurora se arrodilló, agarró un poco en la mano, apretó. La tierra se ablandó pero se quedó con la forma, llena, viva, de un modo que decía que había trabajo de tiempo ahí abajo, de cosas pequeñas que nadie ve. Florita se quedó del lado, mirando con esa mirada que tiene el niño cuando entiende que lo que está haciendo el grande importa de verdad. Aurora se quedó en silencio un momento. Después dijo que ahí era donde iban a empezar. Aurora se quedó en silencio un momento. Después dijo que ahí era donde iban a empezar. En los días que siguieron, fueron saliendo más plantas. El frijol fue el primero en aparecer fuerte. Hojas chiquitas, redondas, saliendo del suelo de dos en dos, con esa forma de quien no le pidió nada a nadie para existir. Después salió la calabaza, con esas hojas grandes y ásperas, la que se quedaba con el espacio rápido y con esa manera abierta de planta que no sabe hacer poco. El maíz tardó más en sacar la punta del color de la hierba nueva, pero cuando salió, vino fuerte, derecho, con esa forma firme que la tierra buena devuelve cuando la siembra fue hecha con cuidado. Aurora le echaba agua a todo al final de la tarde, cuando el sol ya no pegaba duro, llevando cubeta por cubeta desde el pozo, por el camino que se le iba marcando en la planta del pie de tanto pasar. Florita ayudaba en lo que podía. Aprendía la manera del trabajo con esa rapidez de niña que aprende haciendo, y cuando no estaba ayudando, se quedaba cerca, porque a veces estar ahí ya es bastante, y las dos lo sabían sin haberlo hablado. El nombre de don Saturnino llegó por primera vez una tarde. Doña Petrona vino de visita y se quedaron hablando bajo la sombra del árbol grande del patio, con el café entre las manos. La mujer bajó la voz antes de hablar, como quien tiene la costumbre de medir la palabra porque sabe que el viento del campo lleva el chisme lejos. Dijo que había un hombre rico cuyas tierras hacían línea con las de Aurora del lado donde el sol se va.
hombre con mucho dinero y con poder, y que cuando quería algo no miraba mucho cómo lo conseguía. Dijo que el agua que corría por el fondo del terreno de Aurora también iba a parar al rancho grande de él, y que don Saturnino había intentado comprar las tierras de don Anselmo 2 veces mientras el viejo estaba vivo. Las 2 veces el viejo le había dicho que no, con una firme calma que rozaba el gusto. Dijo todavía que desde que había corrido la palabra de que alguien había comprado el rancho, el nombre de don Saturnino aparecía en las hablas con más vez de la común, y que en el campo, cuando el nombre de cierto hombre empieza a aparecer en las hablas sin razón clara, es porque hay razón que todavía no enseñó la cara. Aurora escuchó todo eso con esa manera silenciosa de quien guarda cada cosa sin dejar ver que la está guardando. Le agradeció a doña Petrona como la cosa lo pedía. Y cuando la mujer se fue, Aurora se quedó sentada bajo el árbol un rato, mirando el rancho alrededor, las gallinas en el patio buscando comida en la tierra, Trueno comiendo la hierba despacio en el fondo, la cabeza ya un poco más arriba que antes, los lugares de la siembra cerca de la barda baja, en silencio esperando lo que iba pasando día a día. Todo igual, pero la sombra ya estaba ahí. Ella sabía, por todo lo que había pasado en la vida, que la sombra que aparece una vez no se va sola. Esa noche, antes de apagar el candil, abrió el cuaderno de don Anselmo en las hojas en blanco del final, agarró el lápiz corto que guardaba en el bolso y dejó una sola línea. Lo que es mío, yo lo cuido. Lo que cuido, yo no lo dejo ir. Cerró el cuaderno y se quedó escuchando a Trueno hacer su sonido bajo allá afuera en la oscuridad, sonido lento y firme de quien está bien donde está. En los días que siguieron, Aurora empezó a darse cuenta de cosas que antes había dejado pasar. A veces, cuando estaba en el fondo del terreno con Florita, escuchaba el ruido de un carro pasando despacio por el camino de tierra que corría junto a la línea, despacio de más para alguien que solo iba pasando. Se detenía, escuchaba, y el ruido se iba. No le dijo nada a la niña, pero lo guardó. Después, vio que el arroyo chiquito que bajaba por el fondo del terreno, que pasaba junto a la barda baja antes de seguir hacia las tierras de don Saturnino, estaba con el agua más baja de lo que debería estar para esa parte del año. No estaba seca, había llovido una semana antes, y aquel arroyo siempre tardaba más de 10 días en bajar después de lluvia buena, pero ahí estaba flaco, casi como una línea donde antes había sido del ancho de 2 manos. Aurora se detuvo en la orilla una mañana, miró el agua, miró hacia donde venía antes de entrar al terreno, que era de adentro de las tierras de don Saturnino, y se quedó ahí. No le dijo nada a nadie aquel día. Lo guardó y se fue a trabajar. A la semana siguiente, el arroyo había bajado todavía más. Esta vez Aurora fue hasta la línea con el otro terreno y caminó por la orilla del suyo hasta donde podía llegar a ver, sin pasar al otro lado. En aquel otro lado había tierra movida hace poco. De esa forma de movida que el agua, cuando alguien la saca de su lugar, deja con una marca ancha y nueva en el suelo. Una marca que ninguna lluvia había llegado a borrar. No había forma de estar segura mirando solo desde lejos, pero ella había vivido el tiempo bastante cerca de la tierra para saber lo que esa tierra movida cerca del agua quería decir. Volvió a casa, se sentó en el primer escalón de la puerta y se quedó mirando los lugares de la planta un rato. Florita llegó más tarde. Encontró a Aurora en aquel silencio que la niña ya había aprendido a leer como cosa mala. Cuando Aurora le contó lo del arroyo, Florita escuchó con cuidado. Después dijo, en ese modo derecho de niña que todavía no aprende a hacer más fácil lo duro, que su padre le había contado que don Saturnino había hecho aquello antes con un vecino del otro lado. Le había sacado tanto agua que la tierra se quedó seca, y el hombre acabó dejando de trabajarla y se la vendió barato. Aurora la miró y le preguntó si el vecino se había ido. La niña dijo que sí, despacio. Hubo un silencio entre las dos, de los que pesan. Después Aurora se levantó y se fue a ver a Trueno. Don Saturnino apareció en persona una mañana de domingo. Aurora estaba en el patio cuando escuchó el ruido del motor y vio el carro detenerse en la orilla del rancho. Bajó un hombre grande, de sombrero oscuro y camisa con las mangas dobladas, con ese aire de quien está hecho a ser el más fuerte en el lugar donde está y no necesita decirlo, porque el cuerpo ya lo dice por él. Se quedó del lado de afuera de la cerca, mirando alrededor con la calma de quien no necesita entrar para ya sentirse mandando. Aurora dejó lo que estaba haciendo y se quedó esperando, porque ya había aprendido que el silencio ayuda cuando el otro todavía está midiendo lo que uno no le va a enseñar. Él se quitó el sombrero, se pasó la mano por el cabello, se lo puso de vuelta,
y habló en voz baja y lenta. De quien no levanta la voz porque no le hace falta. Dijo que había sabido que ella estaba trabajando la tierra y que le parecía bonito el trabajo, pero que aquella tierra tenía pasado de no aguantar lo que se le pusiera, que el suelo era flaco, que él mismo había intentado comprar el rancho 2 veces mientras don Anselmo estaba vivo, y que el viejo había dicho que no por puro decir que no, y que la palabra seguía de pie, que él compraba, que pagaba dinero justo, mejor del que ella iba a conseguir de cualquier otro, que ella podía irse y empezar de nuevo en algún lugar más fácil. Aurora lo escuchó del principio hasta el final sin meter palabra. Había aprendido que dejar al otro hablar hasta el final es una manera de ganar, porque enseña más de lo que la persona quiere enseñar. Cuando él acabó, ella dijo apenas que el rancho no estaba en venta. Don Saturnino dio una sonrisa que no era sonrisa de verdad. Era esa cara que el hombre hecho a tener la razón pone cuando piensa que el otro todavía no entendió la cosa. Dijo que pensara bien, que a veces el decir que no sale más caro que tener cabeza, y que la palabra no iba a quedar de pie para siempre. Subió al carro y se fue, levantando polvo. Aurora se quedó mirando el carro irse y perderse a lo lejos, con la pala todavía en la mano, y sintió aquella rabia distinta prenderse en el pecho. No la rabia que grita, la otra, la que pone duro. Entró a la casa, fue al bolso, sacó el papel del rancho doblado en el trapo limpio, lo abrió, miró el papel un buen rato con la marca del lugar de los papeles del pueblo y su firma bien a la vista. Lo dobló de nuevo, lo guardó y volvió al trabajo. Si alguna vez a usted también un hombre o una mujer llegó hasta su puerta con la cara de quien está seguro de que va a salir con lo que vino a buscar, y le habló con esa voz baja y lenta de quien no levanta la voz porque cree que no le hace falta, y usted, con 3 palabras o con una sola, le dijo que no, cuéntemelo ahí debajo. Cuénteme qué le dijo, cuénteme cómo se le puso la cara cuando entendió, cuénteme si volvió o si la palabra suya se quedó de pie, porque yo creo que hay un momento en la vida de cada uno en que decir que no, con la voz tranquila y la pala todavía en la mano, vale más que todo el dinero que le están ofreciendo. Y ese momento, cuando llega, no se olvida. La semana que siguió fue tranquila además para ser tranquila de verdad, y Aurora lo sabía. La calma que viene después de la palabra mala es preparación, no salida. Ella usó aquellos días para hacer lo que el cuaderno de don Anselmo le había enseñado sobre guardar el agua dentro del propio terreno. Hizo un lugar bajo y poco grande en un punto bajo del fondo, donde ella había visto que el agua de lluvia se juntaba sola. No era grande ni mucho, pero tenía lo bastante para mantener la planta por días sin necesitar del arroyo. Florita y su padre, don Severino, el mismo hombre que había cuidado de Trueno en aquellos meses de abandono, aparecieron una mañana sin que nadie los llamara, con pala y con otra herramienta para abrir la tierra, y trabajaron el día entero. Don Severino era hombre silencioso, de poca palabra, que hizo el trabajo sin quejarse y se fue cuando terminó sin tomar nada más allá de la comida del mediodía. Aurora lo vio irse y pensó que había una bondad en el mundo que no se enseña, que aparece cuando hace falta, sin más, y que ella había tardado tiempo de más en ver eso. Fue Florita la que llegó con la mala palabra una mañana, llegando antes de la hora de siempre, con la cara mal y sin aire de quien vino corriendo. Dijo que su padre había escuchado en la pequeña casa de comercio del camino que don Saturnino estaba hablando con alguien del lugar de los papeles del pueblo de al lado, sobre una cuestión con el papel del rancho, que había una diferencia en las medidas del primer papel de don Anselmo, un error en las marcas que se había quedado escondido por años, y que ese error podía ser usado para meter en duda la venta y volver a abrir la cuestión del rancho. Aurora la escuchó sentada a la mesa, con las manos juntas delante en silencio. La niña se quedó de pie esperando, con esa cara nerviosa de quien llegó con palabra mala y no sabe qué hacer con el silencio que viene después. Después de un tiempo que a Florita se le hizo largo, Aurora se levantó, fue al bolso, y esta vez no agarró el papel del rancho, agarró el cuaderno de don Anselmo. Lo abrió, y empezó a pasar las hojas despacio, pasando los dedos por ellas como quien busca algo que no sabe bien dónde está. Se detuvo en una parte casi al fondo del cuaderno, escrita con letra más pequeña que la común, como si el viejo la hubiera dejado con prisa o con cuidado de más. Las dos cosas pueden dar en la misma letra apretada. Leyó en silencio. Leyó de nuevo. Y se quedó mirando hacia la pared un momento. Florita no aguantó y le preguntó qué decía. Aurora dio vuelta al cuaderno hacia la niña y le señaló la línea con el dedo. Don Anselmo había dejado puesto:
Los papeles reales de esta tierra están donde siempre guardé lo que no quiero perder. Perdidos no están. Florita leyó. Apretó la frente. Miró a Aurora. Las dos se quedaron en silencio un momento. Y entonces Aurora empezó a mirar alrededor del cuarto con esa manera de quien está viendo un lugar bien sabido con ojos de primera vez, buscando el lugar escondido de un hombre que ella nunca había conocido, pero que había pasado años y años en aquellas paredes y había dejado en cada parte un rastro de cómo pensaba. La mirada de Aurora pasó por el lugar donde se ponían las cosas, por el cajón con lo que servía para trabajar, de donde había sacado el cuaderno, por el horno de leña, por las paredes, por el piso. Después se detuvo en una parte del cuarto. Pegada a la pared había una madera, ancha, recargada de un modo que era al mismo tiempo silencioso y bien a la vista para quien supiera mirar. Era una tabla ancha de madera que servía de silla cuando hacía falta. Vieja, pegada al uso de muchos años, pero no era la tabla, era lo que estaba abajo. Aurora fue hasta allá. Quitó la tabla y vio en el piso de concreto una tapa puesta con cuidado. De ese modo que solo sale cuando uno ya sabe que está buscando. Levantó la tapa con las dos manos. Adentro había una cosa con boca ancha, cerrada con algo duro pegado alrededor de la tapa, de esa forma que el hombre del campo usa para guardar lo que no puede meterse al agua. Aurora agarró un cuchillo de la cocina, fue abriendo aquello duro con cuidado. La mano firme. La respiración más despacio que lo común. La tapa salió. Adentro había un papel grueso, color amarillo en las orillas, con una hoja doblada arriba. Abrió primero la hoja. Era una carta con la letra ancha y caída hacia la derecha del cuaderno, escrita para nadie en especial y para cualquier persona que llegara después. Empezaba así. Si usted está leyendo esto, es porque esta tierra llegó a alguien que tuvo que pelear por ella. Eso quiere decir que es la persona correcta. Guarde lo que está dentro de este papel grueso. Él dice la verdad que el papel mal hecho quiere borrar. Aurora se quedó con la carta en las manos un buen rato. Florita, sentada en el piso al lado, no dijo nada. El sol entraba por la ventana abierta y hacía una forma de luz en el piso de concreto. Y afuera, con esa manera del caballo bueno de saber qué hora es, Trueno hizo su sonido bajo, corto y firme, como quien dice que todo está bien. Aurora dobló la carta con cuidado, la puso de lado y abrió el papel grueso. Adentro había papeles sobre las marcas primeras del rancho. Papeles del rancho de hace años y años. El dibujo del rancho hecho a mano con las medidas todas, y la firma del hombre de los papeles del pueblo y de dos personas más. Y junto otro papel. El agua que venía de adentro de la tierra y daba vida al arroyo del fondo, estaba puesta como cosa del rancho, hecho por don Anselmo años antes, cuando había sentido que aquella agua un día iba a ser peleada, todo guardado adentro de aquello duro, adentro de la cosa con boca ancha, adentro del piso, con la calma de hombre que cree más en la tierra que en los gobiernos, pero que sabía que en la hora correcta el papel habla más fuerte que la palabra. Aurora miró cada papel un buen rato. Después los puso junto al papel del rancho que ya tenía, dentro del trapo limpio del bolso. Dos papeles, la misma tierra, la misma verdad. Lo que necesitaba ahora era alguien que supiera qué hacer con todo eso. En el pueblo había un hombre que sabía de leyes. Lo llamaban doctor Anacleto. Tenía como 55 años. Una pequeña pieza de trabajo en una calle de detrás de la plaza. Una madera con su nombre puesta en la puerta. Costumbre de recibir a quien tocara, sin importar si parecía o no que tenía dinero para darle a cambio. No era rico, ni conocido, pero tenía nombre de hombre bueno, que en el campo vale más que cualquier papel de escuela en la pared. Aurora supo de él por doña Petrona, a quien el mismo doctor Anacleto había ayudado años atrás en un asunto difícil sobre las cosas que había dejado el esposo cuando murió. Doña Petrona le aseguró que él era el único en el pueblo que no tenía nada que ver con don Saturnino, y que en aquel momento eso era lo que más importaba. Aurora fue a verlo un lunes por la mañana en autobús, con los papeles guardados dentro de la blusa cerca del pecho, del mismo modo en que había guardado el papel del rancho el día del lugar de los papeles del pueblo. Llevaba también el cuaderno de don Anselmo, porque había decidido que cualquier cosa que contara la historia de aquella tierra era prueba, aunque fuera apenas la letra pequeña de un viejo poniendo cosas sobre la lluvia y el viento. Doctor Anacleto la recibió sin prisa. Le ofreció agua. Se sentó del otro lado de la mesa llena de papeles y la escuchó del principio hasta el final,
sin meter palabra una sola vez. Cuando ella terminó, agarró los papeles, se puso los lentes y los miró despacio, con esa calma de quien sabe que la prisa en esos momentos hace mal. Se quedó así un rato que a Aurora le pareció largo, sentada en la silla de enfrente con las manos juntas en el regazo, callada, porque había aprendido que el silencio del hombre que sabe de leyes leyendo papel importante es silencio que uno respeta sin llenar. Él dio vuelta a una hoja, después a otra. Regresó a la primera, las puso al lado del papel del rancho de Aurora una junto a la otra. Se quitó los lentes, se talló los ojos, se los puso de vuelta. Después la miró por arriba de los lentes con una cara que Aurora no consiguió leer luego y dijo que ella había llegado hasta él con la cosa más rara que pasa en ese tipo de pelea. Había llegado con la verdad puesta en papel, y eso no pasaba siempre. Aurora le preguntó si era bastante. Él contestó que bastante dependía de lo que el otro lado quisiera hacer, pero que como base la cosa estaba firme, que el error en el dibujo del rancho era de verdad, pero que los papeles primeros que don Anselmo había guardado venían de antes de ese error y enseñaban las medidas correctas con claridad, que había manera, en las leyes, para casos así, y que el papel sobre el agua que venía de adentro de la tierra como cosa del rancho era pieza muy importante, porque le quitaba a don Saturnino cualquier palabra sobre derecho a esa agua. Dijo que necesitaba algunos días para preparar las cosas, pero que cuando estuviera listo iba a estar listo de verdad. Aurora le preguntó por el dinero. Él la miró un momento, después miró los papeles, después volvió a ella y dijo que él tomaba el dinero cuando el caso estuviera resuelto y que sería lo que ella pudiera dar. Aurora se quedó mirándolo como si estuviera viendo si era de verdad. Se levantó, le extendió la mano, él se la apretó firme. Cuando salió, la calle estaba con esa luz del mediodía que no perdona ni esconde nada, y ella caminó de vuelta al lugar donde paraba el autobús con los papeles todavía adentro de la blusa, y con algo que no era seguridad, pero era más que esperanza puesto bien guardado en el pecho. Don Saturnino no tardó en moverse. 2 días después de la visita de Aurora al hombre que sabía de leyes, un muchacho del lugar de los papeles del pueblo apareció en el rancho una mañana temprano. Un muchacho joven y con pena de lo que traía. Entregó un papel sin mirar a los ojos y se fue rápido por el camino de tierra. Era un papel hecho serio, donde estaba puesto que se ponía en duda el papel del rancho, con la palabra del error en las medidas del dibujo primero. Firmado, con marca, con cara de cosa final, para quien no sabe que cara de cosa final y cosa final muchas veces son dos cosas diferentes. Aurora lo leyó parada en el patio, con las gallinas buscando comida en la tierra alrededor de los pies, con esa manera de animal ajeno a los papeles. Dobló el papel, entró a la casa y mandó recado al doctor Anacleto por el hijo de doña Petrona, que había pasado por el camino esa mañana. Después se fue a ver a Trueno, porque el día no se detenía por el papel de un hombre que quería lo que no era suyo, y el caballo necesitaba agua y hierba, sin importar la pelea que los humanos estuvieran dando. Lo que vino después fueron semanas de espera y de trabajo lado a lado, y Aurora aprendió que las cosas de las leyes en el campo iban al paso que iban, y que lo mejor que ella podía hacer mientras esperaba era no parar. Entonces no paró. Los lugares de la siembra cerca de la barda baja estaban en buen tiempo. El frijol con flores y con las primeras vainas saliendo gordas y firmes. La calabaza, con sus hojas grandes y ásperas, abierta por el suelo, con esa manera abierta de planta que no sabe hacer poco. El maíz ya alto, color de hierba oscura, moviéndose cuando el viento pasaba. Aurora cortaba lo que estaba listo. Guardaba lo que era para guardar. Cambiaba lo que sobraba en la pequeña casa de comercio del camino por las cosas que necesitaba. Y poco a poco, sin que ella lo hubiera pensado a propósito, algunas mujeres de la zona empezaron a llegar al rancho los domingos por la mañana, sabiendo por doña Petrona que en aquella tierra había cosa fresca para llevarse. La rutina había ganado un paso que ella reconocía como el correcto, no porque fuera fácil, sino porque era de verdad. Cada día daba alguna cosa real que se quedaba. Trueno había cambiado de un modo que cualquier persona que lo hubiera visto el primer día no iba a reconocer luego. El pelo, brillante, con ese brillo del animal bien comido que parece que no se puede fingir. La cabeza, levantada, las orejas, paradas, los ojos, con una vida que el abandono había cubierto, como cubre el polvo al espejo, y que el cuidado de cada día le había devuelto, despacio, con la misma calma con que se le había ido. Aurora lo llevaba a comer hierba todas las tardes cuando el trabajo lo dejaba.
caminando al lado de él por el terreno que ella fue conociendo poco a poco en aquellas semanas, aprendiendo dónde el suelo era más firme y dónde se hundía, por dónde aparecía una buena sombra al final del día, por dónde el viento llegaba primero. Había en aquellos paseos algo que ella no buscaba a propósito, pero que ahí estaba, una calma que los dos tenían juntos, mujer y animal, que no necesitaba palabras para tener razón de ser. Una tarde, cuando volvían de la hierba del lado bajo, Aurora se detuvo en la orilla del arroyo para ver cómo estaba el agua. Había bajado todavía más desde la última vez que la había mirado. Ahora era casi una línea oscura en el suelo donde antes el agua había sido del ancho de 2 manos. Se quedó ahí con las 2 rodillas dobladas, la mano metida en el agua fría, sintiendo la poca fuerza del agua que pasaba entre los dedos. Y Trueno se detuvo al lado de ella sin que ella se lo pidiera, mirando el mismo arroyo con esos ojos hundidos de animal que entiende más de lo que puede decir. Había algo casi raro en la escena, los dos parados en la orilla del agua, y al mismo tiempo, algo muy importante. Aurora se levantó, se secó la mano en la ropa, y se fue con aquel nudo en el pecho de quien ve el problema crecer y todavía no puede hacer nada más, fuera de dejar la tierra mejor lista para cuando llegue el momento. El momento llegó una mañana de domingo, en que las mujeres de la zona llegaron para la venta que poco a poco se había vuelto costumbre cada semana. Bajo el árbol grande del patio, doña Petrona había dejado correr la palabra de que Aurora vendía derecho en el rancho, y las que venían iban trayendo a otras. Llegaban a pie y en carro, con esa manera de la mujer del campo que no le ve a media hora de caminar razón para quejarse. Aurora puso la mesa pequeña bajo el árbol grande con lo que tenía para dar. Frijol nuevo, maíz cortado temprano, los primeros pedazos de calabaza con sus hojas grandes y ásperas, huevos contados con cuidado. Había algo en aquel movimiento simple, en aquellas mujeres que llegaban y se iban con lo que necesitaban, que parecía algo más grande que una venta. Parecía pueblo. Parecía pertenecer a algún lugar de un modo que Aurora ya había olvidado cómo era sentir. Fue en medio de aquella mañana llena que Aurora se enteró de lo que don Saturnino había mandado a hacer. Esta vez no habían venido con papel, habían venido antes de que el sol saliera, cuando todavía estaba oscuro, y habían roto la puerta de la cerca del fondo, dejando caída parte de la cerca de la hierba del lado bajo. Aurora solo se dio cuenta cuando fue a ver el lugar donde guardaba el agua, al principio de la tarde, y vio la puerta abierta y la cerca caída en 2 pedazos. Trueno seguía adentro, cerca del agua guardada, pero había rastros de pisada en el lodo que decían que la noche no había sido tranquila ahí adentro. Ella se quedó parada, mirando aquello un momento, sintiendo aquella furia que pone duro, y después se fue a buscar alambre y otra cosa para abrir la tierra. Don Severino apareció sin que nadie lo llamara, menos de 1 hora después, con Florita al lado, cargando lo que había sobrado del alambre de la cerca del patio. Los 3 trabajaron hasta el final de la tarde, arreglando cada pedazo caído con aquel silencio de gente que no necesita hablar para saber lo que hay que hacer. Cuando don Severino se fue al final del día, Aurora se quedó parada en la cerca arreglada, mirando la hierba del fondo. Trueno comía hierba ahí cerca, tranquilo, como si la noche anterior no hubiera pasado, con esa forma que tiene el animal de estar todo entero en el momento de ahora, sin cargar lo que pasó. Ella se quedó mirándolo un rato y pensó que había algo que aprender en aquello, no el olvidar, era otra cosa, no dejar que lo roto le quitara el lugar a lo que todavía estaba parado. Volvió adentro con eso guardado. Si alguna vez alguien le hizo daño a usted o a lo suyo, a su casa, a sus animales, a la tierra que estaba cuidando con sus propias manos, y usted, sin llorar, sin gritar, sin quebrarse, juntó la furia en un lugar adentro, donde la furia se vuelve útil y se fue a buscar lo que era justo. Cuéntemelo ahí debajo. Cuénteme cuántos pasos tuvo que dar. Cuénteme si llegó sola o si alguien la acompañó. Porque hay caminatas en la vida de una mujer del campo que nadie ve, que el mundo entero pasa al lado sin enterarse y que después la dejan caminando distinto para siempre. Esas caminatas merecen ser contadas, aunque sea acá, aunque sea ahora, aunque sea con 2 líneas escritas debajo de este video. El día en que la señora de la ley iba a oírlos se puso para un día del mes que venía. Doctor, Anacleto había dejado en orden los papeles con la defensa, los papeles primeros de don Anselmo, y había pedido que alguien con cabeza para esos asuntos los mirara para confirmar que eran de verdad. La respuesta vino bien. El papel y la tinta eran del tiempo que decían los papeles, y no había marca de nada cambiado.
El papel del agua que venía de adentro de la tierra como cosa del rancho había sido hecho años y años antes, con todo lo que la ley pedía, y el hombre que lo miró había puesto en su carta que era uno de los papeles más completos y bien cuidados que había visto en ese tipo de pelea, lo cual decía algo sobre el tipo de hombre que don Anselmo había sido cuando quiso cuidar lo que quería. La noche antes del día de la ley, Aurora se sentó a la mesa vieja de la cocina con el candil prendido y puso los papeles uno por uno sobre la madera, el cuaderno al lado, abierto en una de las partes del medio, el papel del rancho, los papeles viejos con las marcas del rancho, el papel del agua que venía de adentro de la tierra, la carta del viejo, doblada con el cuidado con que se dobla una cosa que vale. Aurora se quedó mirando aquello un rato sin moverse, las manos quietas en el regazo. Y entonces, sin saber bien cómo había empezado a hacerlo, sintió que estaba hablando por dentro con un hombre que nunca había conocido. Le agradeció por las palabras de tantos años puestas en el cuaderno, palabras que parecían no servir cuando uno las miraba sin saber dónde iban a caer, pero que decían dónde poner la semilla y dónde no, y cómo dejar que el agua pasara sola. Le agradeció por la cosa con boca ancha cerrada con algo duro debajo de la tabla del cuarto, por el cuidado de quien siente que un día alguien va a llegar necesitando justo eso. Le agradeció por el caballo también, porque aquel animal había sido suyo antes y ahora era de los dos, y eso también era cosa que se dejaba a quien venía después. Era raro agradecerle a un hombre que nunca había conocido, pero el agradecimiento era de verdad, y se quedó en el pecho de Aurora con el peso de cosa que era cierta. Afuera, en el corral, Trueno hizo su sonido bajo, corto y firme. Aurora cerró el cuaderno, dobló los papeles, los guardó en el trapo limpio del bolso, apagó el candil y se fue a dormir. Si alguna vez usted también se sentó solo, con una vela o con un candil, frente a una mesa con cosas dejadas por alguien que ya no está, un padre, una abuela, un esposo, un viejo del que ni siquiera supo el nombre completo, y empezó, sin saber bien cómo había empezado, a hablarle por dentro, a darle gracias por algo que solo ahí, en ese momento, entendió que él le había dejado. Cuéntemelo ahí debajo. No me cuente todo. Cuénteme apenas a quién le habló y por qué cosa le agradeció. Porque yo creo que hay agradecimientos que llegan tarde, pero llegan, y eso ya es bastante. Y porque a veces, cuando uno por fin entiende lo que recibió, también entiende lo que va a tener que dejar después para alguien que todavía no llegó. Aurora llegó al lugar de la ley con vestido limpio, cabello recogido, las manos duras del trabajo bien a la vista sobre el bolso en el regazo. Doctor Anacleto estaba al lado con el sobre de los papeles puesto en orden, con ese cuidado de quien sabe que la cosa pequeña hace lo diferente. Don Saturnino llegó del otro lado con un hombre que sabía de leyes de la ciudad grande. Ropa nueva, aire de quien está hecho a que las cosas le salgan como él quiere. No miró a Aurora. Ella lo miró con esa manera silenciosa de quien está guardando todo para después. La señora que iba a decir lo que era la ley era una mujer de unos 40 años, voz firme y mirada que leía papel y gente con la misma forma justa. Leyó los papeles. Hizo preguntas claras a los dos lados. Escuchó las palabras de cada hombre de leyes con esa calma de quien aprendió que el decir las cosas con prisa cuesta más caro que el decirlas despacio. El hombre de leyes de don Saturnino habló con base en el error de las marcas del rancho viejo, diciendo que la diferencia en las medidas hacía que el papel del rancho ya no valiera, y que la tierra tenía que ser medida de nuevo. Doctor, Anacleto respondió poniendo delante los papeles primeros de don Anselmo, la carta del hombre que había mirado el papel y la tinta, el papel del agua que venía de adentro de la tierra, y la línea de papeles que enseñaba que la tierra había sido comprada de buena fe sobre papeles buenos, hechos antes del error. Dijo que el error era del hombre de los papeles del pueblo de aquel tiempo, no de la mujer que era ahora la dueña del rancho, que la ley era clara en cuanto a cuidar al que compra de buena fe en estas cosas, y que el papel del agua como cosa del rancho había sido hecho con todo lo que la ley pedía, años y años antes de cualquier pelea, dejando cualquier palabra de don Saturnino sobre derecho a esa agua sin lugar por la ley. La señora escuchó todo. Pidió una semana para pensar, y cerró el día con esa forma firme de quien ya sabe lo que va a decir. Pero respeta el paso que lleva hasta ahí. Aquella semana fue la más larga que Aurora había vivido desde el día en que salió de la casa de Eladio con las 2 maletas y la dignidad entera. Trabajó más de lo que el cuerpo pedía para no dejar que la cabeza se quedara parada. Puso otra vuelta de semilla de frijol cerca de la barda baja. Arrancó toda la hierba que había crecido en la orilla de la cerca nueva.
Arregló un pedazo del techo que había empezado a dejar pasar agua otra vez en una pequeña parte que la lluvia de la semana anterior había mostrado. Florita se dio cuenta del estado de Aurora y no preguntó nada. Más bien llegó más temprano y se fue más tarde, quedándose cerca con esa forma callada de niña que ya había aprendido que a veces lo mejor que se puede dar es no irse. Trueno andaba más cerca de la casa de lo común en aquellos días, como si por dentro el animal sintiera algo diferente en el aire, llegando hasta la cerca del patio en las mañanas y quedándose ahí parado, mirándola trabajar con esos ojos hundidos que tenía. Cuando llegó el día y Aurora volvió al lugar de la ley con doctor Anacleto al lado, la señora ya tenía la palabra puesta. Leyó despacio, sin prisa, lo que había decidido. Dijo que el papel del rancho era válido en lo que la ley pedía, que el error en las medidas no era cosa de Aurora, sino del hombre de los papeles del pueblo de aquellos años, y que la ley era clara en cuidar al que compraba de buena fe sobre papel bueno. Dijo que los papeles primeros de don Anselmo eran prueba firme, hechos con todo el cuidado de su tiempo, y que el papel del agua como cosa del rancho seguía valiendo, dejando a don Saturnino sin palabra ninguna sobre derecho a esa agua. Cerró diciendo que el rancho era de Aurora, sin lugar a duda, y que cualquier intento de meterse de nuevo con la tierra o con el agua iba a ser asunto de la ley. Don Saturnino no dijo nada, se quitó el sombrero, se lo puso de vuelta, miró al hombre de leyes que había traído de la ciudad grande y se levantó sin mirar a nadie más. Salió antes que ellos, levantando polvo afuera con el carro, como quien se va más rápido de lo que llegó. Aurora se quedó sentada un momento, sintiendo aquello entrar en el pecho con la calma de cosa que ya estaba puesta de pie. Doctor Anacleto le sonrió con la sonrisa corta de quien hizo bien su trabajo, y cuando salieron juntos a la calle, la luz del mediodía afuera era la misma de siempre, pero algo había cambiado de modo que no se podía contar con las manos. Y así termina esta historia, mi gente, que no es de hacer mal a quien hizo mal, ni de gritar más fuerte que el otro, no es de la mano cerrada con fuerza ni del rencor que enferma por dentro. Es de la furia que se vuelve trabajo, del trabajo que se mete en la tierra, y de la tierra que termina dando lo que se le puso, donde otros solo veían tierra muerta. Aurora no tenía casi nada cuando llegó a aquel rancho dejado. Tenía 2 maletas, un papel del rancho, un caballo del que el mundo se había olvidado y la decisión de no hacer ella lo mismo. Y eso le bastó para cambiar todo, porque hay gente que mira lo que fue roto y solo alcanza a ver pedazos, y hay gente que mira el mismo lugar y ve dónde va a poner la semilla. Ahora, antes de que me despida, quiero pedirle 3 cosas. La primera, dígame ahí debajo, con sinceridad, conociendo todo lo que Aurora enfrentó. Usted habría dicho que no a don Saturnino aquella mañana de domingo, con la pala en la mano y el polvo de su carro todavía sin bajar. Dígamelo, no hay respuesta correcta, solo la suya. La segunda, si usted también pasó alguna vez por una tierra que todos llamaron muerta y la volvió viva con trabajo callado, o por un animal o una persona que el mundo dio por inútil y usted recogió, cuéntemelo. No me diga a mí me pasó parecido. Cuénteme la escena, cuénteme el día, cuénteme quién estaba con usted. Porque esas historias son las que sostienen a quien todavía está en la parte dura del camino. Y la tercera, si este cuento le tocó algo adentro, suscríbase al canal y quédese conmigo, porque las próximas historias también vienen del mismo lugar, del campo de otros tiempos, de las mujeres calladas que levantaron casa donde nadie creía que se pudiera, y de los animales viejos que volvieron a tener nombre. Y acuérdese siempre, a veces uno cree que está comprando solo un pedazo de tierra olvidada, pero Dios sabe que lo que uno necesita de verdad es un lugar donde poder volver a ser lo que siempre fue por dentro. Hasta la otra historia. Quédese con Dios, y que Él esté con su casa, así como estuvo con la de Aurora y Trueno bajo la sombra de aquel árbol grande.